Pasar a una entrevista que me da muchísimo gusto saludar por primera vez aquí en Resentidos a Braulio Luna. ¿Cómo estás, Braulio? ¿Qué tal, amigo? Muy bien. Bienvenido. Aquí contigo. Gracias por la invitación. Oye, pues quisiera que platicáramos y que le contáramos a nuestra audiencia sobre estas últimas encuestas que han salido. Hay dos encuestas muy interesantes. Una la platicamos aquí porque no fue muy publicitada, que fue la encuesta de La Vanguardia de Barcelona, que cita a una encuestadora de Covarrubias, en donde le da 80% de respaldo al presidente López Obrador. Y después sale otra que hace El País con W Radio, y donde también le dan 80%. Si quieres, vamos primero desglosándolo. Primero vámonos ahí y luego nos vamos a la parte de lo que va a venir el próximo año con las elecciones presidenciales. Hay dos encuestadoras que le dan 80% de respaldo al presidente López Obrador. ¿Cómo se puede leer que a un año de que termine su sexenio un presidente tenga un respaldo inédito, histórico de este nivel de 80%? Pues mira, yo creo que justo como bien lo señalas, es un respaldo histórico que obedece también a circunstancias históricas. Creo que jamás en la vida habíamos tenido un presidente que fuera tan querido como lo es el presidente López Obrador, y eso pues realmente no es de gratis. Podemos ver, por ejemplo, la historia de lucha del presidente López Obrador durante décadas para llegar finalmente a la presidencia en 2018, pero su respaldo, su aprobación no se quedó ahí únicamente en 2018. A partir de 2018, al contrario de lo que ha pasado históricamente en otros sexenios, que la aprobación de los presidentes va cayendo con las propias contradicciones de ser gobierno, las propias decisiones difíciles que se tienen que tomar, porque el presidente incluso lo dice, ¿no? A veces hacer política es elegir entre contradicciones y entre situaciones que a lo mejor no son las óptimas. El presidente López Obrador lo que ha hecho con todo su proyecto de nación, con toda su política, con todo lo que ha concretado en este sexenio, estos 5 años del sexenio, que tengo que decir que me pesa mucho decir que ya son 5 años. No quiero que se vaya. No solo a ti, nos pesa bastante. A muchos, al 80% de la población, de acuerdo yo creo. Estas encuestas. Lo que ha hecho es consolidar una base social que se ha visto beneficiada directamente de sus programas y no únicamente de sus programas sociales. Lo comentaba apenas en la mañana. Si hacemos un análisis del país que teníamos en 2018 y el que tenemos hoy, en el 18 de mayo de 2023, tenemos un país completamente diferente. Tenemos un país en el que tenemos un máximo histórico de empleos registrados ante el IMSS, tenemos un salario promedio también registrado ante el IMSS de alrededor de 15,000 pesos, tenemos también la menor tasa de desempleo en la historia, después de una pandemia y después de una crisis económica y en medio de un entorno económico muy complejo que, si recuerdas, hoy en la mañanera, el presidente lo comentaba, ya se está empezando a hablar del nuevo milagro mexicano, ¿no? Por todo este contexto de lo que está pasando, lo vemos en América Latina, lo vemos en Estados Unidos, en muchos países hay un contexto económico muy complejo que en México se ha logrado contener y que, pues, lejos de tener indicadores negativos, tiene máximos históricos. Eso creo que representa o también puede explicar la forma o la razón por la que el presidente López Obrador hoy tiene el respaldo del 80% de la población. Puede que haya habido quienes a lo mejor en 2018 no votaban por él, quienes a lo mejor tenían sus dudas, quienes tenían matices, pero pues con esta realidad, pues la realidad es innegable, ¿no? Sí, porque cuando los que votan por él son 53.3% de los del padrón electoral, estamos hablando, que no es el grueso de toda la población. Cuando estamos hablando de 80%, estamos hablando de toda la población. Es muy probable, Braulio, que estas clases medias, que sí están todavía de alguna forma muy susceptibles a la manipulación mediática, estén viendo esta realidad del empleo, del aumento en su poder adquisitivo, en la posibilidad del consumo, de la movilidad que tiene la clase media por naturaleza, que con estas políticas del presidente ya estén como borrándose toda esta manipulación, que por un tiempo, de alguna forma, hubo meses, hace como 1 año, 2 años, en donde sí se veía cómo había incluso los medios decían, la clase media le da la espalda a López Obrador o está en contra del presidente. Con estas cifras de popularidad y de respaldo, ¿crees que ya la clase media haya reaccionado y se dé cuenta de esta realidad? Mira, yo creo que sí, pero también con ciertos matices, porque creo que este discurso de que la clase media está en contra del presidente López Obrador nunca fue del todo cierto. Nunca fue tan cierta. Si analizamos cómo fue el voto en 2018, las clases medias, las clases académicas, los universitarios, todos estos sectores que en teoría los medios han tratado de pintar como que están en contra del presidente López Obrador, pues no fue así. Esos son los datos de 2018. Hoy creo que pues esos datos se mantienen. Sí hay ciertos grupos que me parece que tienen mucha atención mediática, que son muy estridentes y que también tienen pues cierto respaldo digital, por llamarlo de alguna forma, que sí expresan
muy, lo decía estridentemente, su oposición al proyecto del presidente López Obrador. Hace unos días platicaba con un amigo que estudió en una universidad caracterizada por crear perfiles neoliberales, en el ITAM. Ya nos podemos... Ah, bueno, ya dijiste. Y comentaba él que tiene una profesora a la que respeta y quiere mucho. No me dijo el nombre ni nada, pero es una mujer que tiene mucha claridad, que tiene una formación académica clara, que tiene un perfil de izquierda también muy marcado, pero que por los círculos en los que se movía creía o tenía en mente ciertos prejuicios que empatan con los que han impulsado a partir de los medios y que le han achacado a la clase media. Esta persona creo que puede entrar en ese perfil de la clase media, pero también me contó que platicando con ella y hablando justamente del avance democrático que hay hoy, el tema de la politización, que no polarización, que en la que vivimos hoy, este tema de que todas las reformas se debatan a nivel nacional, que el debate público y que lo público sea cada vez más público, como dice el presidente, lo platicaron y que le dijo, tienes razón. O sea, realmente yo tenía una postura, pues por la gente con la que me rodeo, por los medios que escucho, por las voces, por todo lo que consumo, me formé una opinión y a mí me llamó eso mucho la atención porque siendo un perfil académico, un perfil crítico, un perfil con cierta formación, se dejó llevar por la manipulación mediática. Pero cuando ves la realidad, como lo decía al principio, pues creo que este discurso, esta narrativa, pues evidentemente se cae. Ahora, hay algo que el presidente está haciendo que me parece también inédito, que es, hay un porcentaje de personas históricamente que rechazan a la izquierda y que rechazan al presidente López Obrador. Creo que en algún momento hubo mucho más había mucho más personas que rechazaban al presidente López Obrador que a ciertas políticas de izquierda, ¿no? Porque también tuvo toda esta estigmatización del propio presidente, todas esas campañas negras en contra de él desde mucho antes del 2006. Sí. Pero lo que estamos viendo es una reducción de ese voto que odiaba a López Obrador, literalmente que lo odiaba, y que se está debilitando, porque al principio del sexenio decíamos, bueno, está entre un 30-35%, pero ahora con la lectura de estos ejercicios de encuestas, estamos viendo que se está también reduciendo ese nivel de personas que odiaban al presidente y que no tenían ninguna razón en esencia del por qué odiarlo, pero que lo odiaban o abiertamente decían que nunca votarían por él, que no votaron de hecho por él en 2018 y que hoy están convencidos de una política que, si bien va dirigida a que primero son los pobres, está beneficiando a todos los que rodean a esta clase, que son de inmediato la clase media, los trabajadores. Claro, lo decíamos, por ejemplo, ahorita con datos económicos, pero también las clases medias, las clases bajas, las clases altas, absolutamente todas y todos se benefician de que, por ejemplo, hoy tengamos empresas públicas en el sector energético, muchísimo más fuertes de lo que teníamos en 2018, y después de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que la CFE tenga ahora 13 plantas nuevas que dan de Iberdrola, que la capacidad de producción de la CFE esté por arriba del 50% y no en un 20 y tantos por ciento que era en lo que lo querían dejar con la reforma de Peña Nieto, que Pemex esté produciendo más, que hoy tengamos una refinería en el Parque Industrial de Deer Park, que se esté construyendo la refinería de Dos Bocas, que haya una planta de liquefacción para convertir el combustóleo en gasolina en Tula, que haya otra en Salina Cruz. Todas estas políticas que finalmente son para generar bienestar, el bienestar no es únicamente para las y los más pobres. Sí tiene un énfasis especial en ellos porque pues finalmente esa es la perspectiva del humanismo mexicano, ¿no? Lo mejor para quienes menos tienen o más atención para quienes más lo necesitan. Pero finalmente pues los beneficios de toda esta política en materia energética, en materia social, en materia económica, en materia laboral, todo esto que hemos estado pues enlistando ahorita en estos minutos, benefician también a las clases medias. Y esto tiene una repercusión porque ya estamos a un año de las elecciones, sí. Braulio, y esta misma encuestadora que es W Radio, Encol, El País, justamente nos habla de pues un voto impresionante, arrasador para Morena. Que eso es algo importantísimo, por lo cual cada vez se habla más de que es muy probable la continuidad de la transformación. ¿Cómo ves los números que trae el partido y en conjunto la coalición de PT, Morena y Verde Ecologista rumbo a 2024? Pues yo creo que, claro, evidentes y contundentes. Creo que sí juega un papel muy importante lo que reflejan las encuestas, pero también podemos ver una manifestación de respaldo más allá de las encuestas que han sido los procesos electorales que se han llevado después de 2018. En el 2017, Morena no gobernaba ninguna entidad. Este año
pues, bueno, ahora gobierna 22 de las 32 entidades y probablemente, porque este año hay proceso electoral en otras 2 entidades, en el Estado de México y en Coahuila, pueden ser incluso 24. O sea, es un fenómeno electoral impresionante. En cuestión de 5 o 6 años, pasar de 0 entidades a 24 entidades es impresionante. No visto este fenómeno, ¿no? No, de hecho, tengo algún amigo que en su tesis de la universidad justamente habló sobre el fenómeno electoral que era Morena, porque sí, es impresionante, no visto ni siquiera en México ni en ningún otro país que yo tenga presente, ¿verdad? Entonces sí, hay un respaldo muy, muy claro, contundente y duro hacia el proyecto de la Cuarta Transformación, y en ese sentido yo creo que, sacaba Jorge Cepeda Patterson hace poco una columna en la que decía que la interna de Morena era realmente la elección presidencial. O sea, quien sea candidato o candidata de Morena va a ser quien pues, continúe con este proyecto de la Cuarta Transformación a partir de 2024 y hasta 2030. A mí eso me queda claro, porque pues, también eso dicen las encuestas, eso dice pues, las encuestas también de respaldo al presidente, eso dicen las encuestas de respaldo a las políticas del gobierno actual, y eso también dice pues, la intención de voto, ¿no? Eso dice la intención de voto a nivel nacional, y eso dice también la intención de voto aquí en la ciudad, porque también creo que de un tiempo para acá se ha impulsado una narrativa de que Morena va a ganar la presidencia, pero que va a perder la Ciudad de México. Sí. Sin embargo, recientemente... Ninguna encuesta dice eso. No, hay el Universal, que es uno de los medios con una línea editorial más contrapuesta al proyecto de la Cuarta Transformación, recientemente saca una encuesta, en la que voy a checar para no errar en los datos, plantea una ventaja para Morena de, me parece, 20 puntos por encima del primer lugar, que era el PAN. Y que el PAN también, pues ahora en la Ciudad de México se ha visto minado por lo del cártel. Claro. Que le va a pegar muchísimo, ¿no? Todavía creo que no se refleja en las encuestas lo mucho que puede caer el PAN por el cártel inmobiliario, sí, ¿no? Sí, pues es que es un tema que también es tangible para la gente, que se hizo muchísimo más evidente a partir de los sismos de 2017, y es un tema muy sensible que va a hacer eco y pues no sería para menos, ¿no? Yo creo que si hay algún funcionario corrupta, pues tiene que tener consecuencias, no únicamente él o ella, sino también el movimiento que lo cobijó, que lo impulsó, el partido. y que lo ha tapado. Claro. Sí. Ahora que hablabas de esa columna de Jorge, tal vez tú crees que por eso empieza a haber mucha efervescencia en las declaraciones y en lo que empieza a haber este ambiente entre las corcholatas, porque pues prácticamente, y es evidente que quien gane, quien sea la candidata o el candidato, prácticamente será la presidenta o el presidente del país. Pues yo creo que sí, recientemente ha habido como cierta efervescencia y confrontación hasta cierto punto de parte de quienes, de las corcholatas, de quienes podrían ser las o los candidatos en 2024, pero creo y confío en que también tienen claro que son parte de un proyecto de nación. Hace poquito, también hay un proceso electoral en puerta en Argentina, y hace como 2 semanas veía un video que subió Alberto Fernández, el presidente de Argentina, y decía una frase que me gustó mucho, y era que lo primero era la patria, después era el proyecto y después eran los hombres. Esto haciendo referencia a que lo primero es la patria, después el proyecto de nación y después los intereses personales. Yo espero que las corcholatas tengan claro o tengan esa claridad. Confío en que la tienen, porque si no, no estarían en el proyecto de la Cuarta Transformación. Eso creo yo. Ya para finalizar, dentro de la propia encuesta, que por cierto, esta encuesta sí mide a Fernández Noroña, sí se hace la medición. Está Claudia Sheinbaum, está Marcelo Ebrard, está Gerardo Fernández Noroña, está Adán Augusto y está Ricardo Monreal. Entre todas, quien va arriba en esta y en prácticamente todas es Claudia Sheinbaum, pero por bastante. Estamos hablando de 45 en esta, 29 el segundo lugar, que vendría siendo Marcelo Ebrard, y muy por debajo los demás. ¿Cómo ves esta ya para ir terminando? Pues yo creo que también eso obedece a lo mismo que argumentaba con el respaldo al presidente López Obrador. La Ciudad de México también ha sido una ciudad en la que se han transformado muchísimas cosas. Digo, creo que aquí el proyecto de la transformación se impulsó desde antes, porque aquí fue jefe de gobierno el presidente de 2000 a 2005, pero pues también se vio interrumpido por el sexenio de Miguel Ángel Mancera. Ahí hubo una interrupción que también pues minó el proyecto del humanismo mexicano, pero que con la doctora Claudia Sheinbaum creo que sí se ha visto muy profundizado, muy consolidado. Dos puntos que me parecen importantes del trabajo que ha hecho la doctora
en la Ciudad de México es la reducción de los homicidios dolosos y de los delitos de alto impacto, una reducción histórica que de hecho es la menor desde que se registran los delitos en la Ciudad de México. Y también, algo que me parece muy importante, porque creo que la educación también es una de las prioridades, o tendría que ser una de las prioridades para México y para quien siga con ese proyecto del humanismo mexicano, es que se han construido tantos planteles que se podría hablar de que hay una nueva ciudad universitaria con las universidades Rosario Castellano, la Universidad de la Salud, incluso la Universidad de la Policía. Ahora hay un programa que es constitucional de becas para estudiantes de educación básica, que eso también me parece importante porque tuvo efectos muy concretos y creo que eso a la gente lo agradece mucho en el periodo de la pandemia, en un contexto en el que la actividad económica se detuvo, en que la actividad incluso también educativa fue compleja por el confinamiento. Recibir ese apoyo sí impactó en que no hubiera tanta deserción de parte de los estudiantes de educación básica. Entonces, esos dos temas, cuando hay muchísimos más, me parece que son muy buenos. Algo que también me gusta mucho y que creo que debe reconocerse es la mirada científica que se ha aplicado también a proyectos aquí en la Ciudad de México, con la planta de biodiesel, con la planta fotovoltaica de la central de Abasto, con muchas cosas que se han hecho aquí en la Ciudad de México. Eso a nivel local y que eso, por supuesto, va permeando a nivel nacional. Claro. Se va conociendo todos esos proyectos al grado de que hay mucha gente que dice ojalá y acá se aplicaran esos programas que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum. Pero por otro lado, tiene que ver mucho con Claudia como un personaje muy ligado siempre al presidente López Obrador y a la transformación. Si nos damos cuenta, no sé qué piensas tú, Braulio, todos en algún momento han hecho algún reclamo, todos en algún momento incluso se han separado del presidente o han buscado otras vías para tener algún puesto público, pero la única que no, de todos, es Claudia Sheinbaum. Y eso me parece que la gente a nivel nacional sí lo aprecia bastante, ¿no? Quien tiene más cercanía, quien ha acompañado al presidente en las buenas, en las malas y en las muy malas, ha sido sin duda la doctora Claudia Sheinbaum. Sí, claro, yo no tengo empacho en reconocerlo, yo soy militante del proyecto de la Cuarta Transformación y el tiempo en el que más militancia hice sobre un espacio fue en la alcaldía Tlalpan, de aquí de la Ciudad de México. Y ahí la gente reconoce a la doctora Claudia Sheinbaum, como decían, bueno, ella venía y nos repartía de regeneración, ella venía y juntaba firmas para la defensa del petróleo, ella tocaba nuestras puertas, después fue nuestra alcaldesa y estuvo también muy presente, y ahora que es jefa de gobierno, pues a la gente le gusta mucho ese respaldo. Ese perfil cercano al obradorismo que ha acompañado el proyecto desde sus inicios y que no se ha visto un distanciamiento, como bien lo señalabas, del proyecto, creo que eso también hace mucho eco en el respaldo que hoy tiene la jefa de gobierno y el proyecto de la Cuarta Transformación. Sin duda, pues vamos a ver, vamos a ir analizando, ojalá vengas pronto para ver cómo se va desenvolviendo también ese proceso interno que se está poniendo interesante, ¿no? Sí, aquí nos vemos. Aquí nos vemos, mi querido Braulio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Braulio Luna, periodista,